durante el funeral de mi esposo, escuché que mi nuera se rió bajito. Ahora que él ya no está, yo tengo el control de la casa, y voy a mandar a la doñita al asilo. Sonreí, y una semana después vendí la casa y aparté un crucero. Me da gusto que estés aquí. Quédate hasta el final de mi historia y dime desde qué ciudad la estás leyendo, para saber hasta dónde ha llegado. La funeraria olía a lirios y a tristeza. Me quedé parada junto al ataúd de Scott, con la mano sobre la madera brillante, tratando de entender que mi esposo, con quien estuve 45 años, de verdad se había ido. El infarto fue repentino, sin aviso. Un momento estaba riendo en el desayuno, y al siguiente, ya no estaba. Señora Thompson, lo siento mucho, me dijo alguien. Otra cara, otra mano apretando la mía, otra frase que no llenaba el hueco que sentía en el pecho. A mis 70 años pensé que ya sabía lo que era perder a alguien. Ya había enterrado a mis papás, a una hermana, a varios amigos, pero perder a Scott fue como perder el piso. Todo lo que conocía ahora se sentía raro y frágil. Mamá, deberías sentarte, me dijo Steven, mi único hijo, apareciendo junto a mí, me ayudó a una silla cercana. Su cara mostraba el dolor que se espera en un funeral, pero en sus ojos, había algo que no me gustó. Esa tristeza verdadera que yo sentía no estaba en él. Estoy bien de pie, le dije, aunque igual me senté. Mis piernas ya no me respondían, igual que mi corazón, que no sabía qué hacer con lo que acababa de escuchar. Media hora antes, había salido al pasillo para estar sola un momento, cuando escuché a Steven y a su esposa, Addison, hablando bajito a la vuelta de la esquina. ¿Cuánto tiempo crees que tengamos que esperar?, preguntó ella en voz bajita. ¿Para qué?, contestó Steven, distraído. Pues para sugerirle que se cambie a otro lugar. Esa casa es demasiado grande para ella sola, y además ya se está cayendo. El tono práctico de Addison me heló la sangre. Steven suspiró, no sé, 1 mes, 2. Y entonces ella se rió en el funeral de mi esposo. Bueno, ya que se fue, por fin podemos arreglar esa cocina tan vieja, y conozco un asilo perfecto para ella. Me quedé congelada, sin poder moverme ni respirar. Nada más sea amable cuando se lo digas, le advirtió Steven. Mamá está muy apegada a esa casa. Claro, dijo Addison, pero le noté el desprecio en la voz. Yo me encargo de la viejita, ya que esté bien instalada en un hogar, por fin podremos hacer que esa casa luzca. Regresé rápido a la sala principal antes de que se dieran cuenta que los había escuchado. Mi corazón latía con fuerza. Sentía la traición ardiendo en mi garganta como fuego. Ahora, sentada ahí, mientras la gente pasaba como río rodeando una piedra, vi a Addison acercarse. Traía esa carita de buena gente. Se arrodilló frente a mí y me tomó las manos. Caroline, ¿necesitas algo? Lo que sea. Sus ojos, que normalmente eran fríos y duros, ahora fingían preocupación. La miré. Lleva 15 años casada con mi hijo, y hasta ahora me di cuenta del verdadero interés que siempre tuvo. ¿Desde cuándo estaba esperando este momento? Desde cuando quería que Scott muriera para quedarse con nuestra casa, nuestros recuerdos, y deshacerse de mí como si fuera un periódico viejo. Estoy cansada, le dije. Claro que sí, pobrecita, me respondió, dándome una palmadita. Mía. No te preocupes por nada, Steven y yo nos vamos a encargar de todo, dijo Addison. Seguro que sí, pensé, pero en lugar de decirlo, solo le sonreí poquito. La casa que tanto quería Addison había sido el trabajo de toda nuestra vida. Scott y yo la compramos cuando éramos jóvenes, cuando el barrio apenas empezaba a crecer. Nosotros mismos pintamos cada cuarto, sembramos el jardín juntos y ahí criamos a nuestro hijo. Scott construyó el patio trasero con sus propias manos. Me acuerdo cómo se quejaba de las astillas y del calor, pero al final siempre se reía. Cada rincón tenía un pedacito de nuestra historia. Y ahora ellos querían renovar la cocina, mientras la gente venía con cara seria a dar el pésame y decir frases vacías. Sentí algo moverse dentro de mí. El dolor seguía ahí, pero junto con él, nació algo más, un coraje tranquilo que me hizo enderezar la espalda. Esa noche, cuando ya se había ido el último vecino con su cazuela, me senté sola en el estudio de Scott. Sus lentes seguían en el escritorio, donde los dejó. Su suéter favorito colgaba de la silla. Por un momento sentí que su ausencia me iba a aplastar, pero entonces vi una foto nuestra, de nuestro 40 aniversario. Estábamos en un crucero, riéndonos, con su brazo rodeándome. Fue un gustito que nos dimos. Él me prometió que para los 50 haríamos otro. ¿Qué harías tú, Scott?, le susurré al aire. Y me acordé clarito de algo,
una vez que un contratista quiso vernos la cara y Scott lo enfrentó. Ese día me dijo, nunca dejes que la gente confunda tu amabilidad con debilidad, Caroline. A veces hay que enseñar los dientes. Pasé los dedos por la foto del crucero, y se me prendió el foco. Addison pensaba que yo era una viejita indefensa. Steven parecía haber olvidado de qué madera estaba hecho su papá. Ellos esperaban que yo me dejara, que me fueran sacando poco a poco mientras se quedaban con lo que Scott y yo construimos, pero no sabían con quién se estaban metiendo. Tomé el teléfono y marqué. Maggie, soy Caroline. Sé que es tarde, pero necesito tu ayuda con algo importante. Margaret, mi amiga de toda la vida, se había retirado del negocio de bienes raíces el año pasado. Aún así, sabía que podía contar con ella. Colgué con lágrimas en los ojos, pero sonriendo. ¿Querían mi casa? Que lo intenten. 3 días después del funeral, estaba sentada frente a Ted Holloway, nuestro abogado de toda la vida, 30 años con nosotros. Su oficina seguía igual, las mismas sillas de cuero, la misma cajita discreta de pañuelos, las mismas miradas buenas detrás de sus lentes de metal. Primero que nada, Caroline, déjame decirte otra vez cuánto lo siento por lo de Scott, me dijo Ted con voz sincera. Era un gran hombre, le respondí con un nudo en la garganta. Ted asintió y cambió a su tono más serio. Traje el testamento de Scott, como me pidió. Es sencillo, como ya sabes. Scott te dejó todo a ti, la casa, las inversiones, los seguros, todo es tuyo. Yo ya lo sabía, claro. Entre Scott y yo nunca hubo secretos, pero escucharlo así, en voz alta, me dio un alivio que no esperaba. ¿Hay algo que le preocupe en especial?, me preguntó Ted, viéndome a los ojos. Dudé un segundo, pero luego decidí que lo mejor era ser clara. Sí, le dije, escuché a Steven y a Addison en el funeral. Están planeando mandarme a un lugar de esos para adultos mayores, le dije a Ted. ¿Tan pronto?, preguntó, levantando las cejas. ¿Y sin preguntarte siquiera? ¿Preguntarme? Ni me han tomado en cuenta, respondí con enojo en la voz. Addison me llamó la anciana. Ya andan hablando de remodelar mi cocina. La cara de Ted se puso seria. No tienen ningún derecho legal de tomar decisiones por ti, Caroline. La casa está a tu nombre y no tiene deudas. Ya lo sé, le dije, pero también sé cómo se manejan estas cosas. Primero empiezan con comentarios pequeños, que si la casa es mucho trabajo, que si vivir sola es peligroso. Luego vienen con folletos, me llevan a ver lugares, hasta que logran que diga que sí. ¿Y tú no quieres eso?, preguntó. No, le respondí firme. Estoy perfectamente bien, puedo vivir sola, no necesito, ni quiero, su ayuda. Ted asintió, luego volteó a ver la puerta para asegurarse de que estuviera cerrada. ¿Y qué es lo que estás planeando exactamente, Caroline? Me enderecé en la silla. Quiero vender la casa rápido, sin hacer ruido, sin que Steven y Addison se enteren hasta que ya esté todo hecho. Ted no se veía sorprendido. Y después voy a comprarme algo más pequeño, algo que pueda manejar sola, pero que sea mío. Y me voy a ir de crucero, ese viaje que Scott y yo siempre quisimos hacer para nuestros 50 años juntos. Las palabras salieron solitas, y al decirlas sentí un alivio. Ted sonrió leve. Parece que ya lo pensaste bien. No he hecho otra cosa estos días más que pensar, le contesté. Ted sacó una libreta para anotar. Tenemos que movernos rápido, el mercado anda bien. Las casas en tu colonia se están vendiendo como pan caliente. Te puedo recomendar unos agentes discretos. Ya hablé con Margaret Wilson, le dije. Va a salir del retiro para ayudarme. Ted soltó una risita. Claro que sí. Scott siempre decía que tú ibas 3 pasos adelante de todos los demás. Al oír el nombre de Scott, sentí otra vez ese dolor que nunca se va, pero también una fuerza nueva. No iba a dejar que Addison y Steven borraran su memoria de esta casa, que convirtieran su taller en un gimnasio o que arrancaran su jardín para poner alguna cosa moderna de revista. ¿Hay algo más?, le dije, sacando una libretita de mi bolsa. Necesito tu consejo sobre cómo anotar todo lo que están haciendo. Pasamos la siguiente hora planeando mi estrategia. Yo iba a hacerme la que ellos querían ver, una viuda triste, medio confundida, aceptando poquito a poco su ayuda, pero por dentro, iba a apuntar todo, cada comentario sobre que debería mudarme, cada folleto que me dieran, cada visita, casual, a un centro para ancianos. No lo hacía por un pleito legal, lo hacía por mí, para no olvidar, para tener bien claro por qué tomé mis decisiones cuando llegara el momento. Al salir de la oficina de Ted, mi celular vibró con un mensaje de Steven. Vamos a cenar esta noche.
Addison encontró unos folletos que cree que deberías ver. Ya empezaron, pensé, justo a tiempo. Esa noche, les abrí la puerta con bata de baño, el pelo desarreglado y los ojos rojos a propósito, la imagen perfecta de una mujer que apenas si se sostiene. Mamá, dijo Steven, dándome un abrazo medio torpe, ¿cómo estás? Ahí voy, respondí, dejando que mi voz temblara un poco. Addison pasó junto a nosotros como si nada y se fue directo a la cocina con una bolsa de comida. Esto está hecho un desastre, Caroline, gritó desde ahí. Deberíamos contratar a alguien que te ayude a tener esto en orden. La casa estaba impecable. Me la había pasado limpiando como loca para distraerme, pero solo asentí con la cabeza, como si me lo estuviera pensando. Tal vez tengan razón, dije, solo para seguirles la corriente. Durante la cena, Steven y Addison se echaban miraditas entre ellos, como si estuvieran esperando el momento perfecto. Entonces Addison sacó un folleto brillante de su bolsa. Encontramos esta comunidad maravillosa, Caroline, dijo. Es para adultos mayores activos como tú. Tiene eventos sociales, transporte, hasta alberca. Tomé el folleto con manos que me temblaban, no de emoción, sino para no aventárselo en la cara. Jardines del atardecer, leí en voz alta. Parece más un resort que una casa de retiro, añadió Addison, toda sonriente. Además tienen distintos niveles de atención, así que si algún día necesitas más ayuda, ellos se encargan de todo, agregó Steven. Comida, limpieza, doctores. Ya no tendrías que preocuparte por este lugar tan grande. Asentí despacito, dejando que unas lágrimas me salieran. Es que esta casa tiene tantos recuerdos. Addison me dio una palmadita en la mano. Claro que sí, pero Scott no querría que estuvieras aquí sola, sufriendo. No te atrevas a hablar por él, pensé, pero lo único que dije fue, probablemente tengas razón, solo necesito tiempo. Claro, respondió Steven rápido, no hay prisa, solo para que lo vayas pensando. Mientras recogían los platos, alcancé a escuchar a Addison susurrar. ¿Ves? Ya está cambiando de opinión. Cuando se fueron, llevé el folleto al estudio de Scott y lo metí en una carpeta nueva que llamé Evidencia. Luego marqué a Margaret. ¿Cuándo podemos poner la casa en venta?, le pregunté directo. Puedo traer a un fotógrafo mañana mismo. La ponemos en venta el fin de semana, respondió. Luego preguntó, ¿estás segura de esto, Caroline? Miré la casa que Scott y yo construimos juntos. Sí, había recuerdos, pero esos vivían en mí, no en las paredes. Completamente segura, le dije, y Margaret, ni una palabra a Steven ni a Addison. Tengo la boca bien cerrada, me prometió. Ahora dime qué estás buscando en tu nueva casa. Mientras le decía lo que quería, una sola planta, un patio fácil de cuidar, buena seguridad, me sentí más ligera de lo que me había sentido desde que Scott se fue. Por primera vez, no solo estaba reaccionando al dolor, estaba tomando el control de mi vida, de mi futuro, de mi dignidad. Que piensen que soy una anciana débil, su error sería mi mejor ventaja. Las 2 semanas siguientes fueron un torbellino de decisiones y reuniones secretas. Aprendí a parecer frágil mientras hacía movimientos grandes detrás de escena. Cuando Steven o Addison llegaban de sorpresa, cosa que ya era más común, me encontraban viendo fotos o mirando por la ventana, con los ojos vidriosos. He estado pensando en lo que me dijeron, le solté una vez, con voz suave, tal vez, Jardines del atardecer sí sería más fácil. La sonrisa de Addison fue tan grande que casi valió la pena toda la actuación. Podemos ir a verlo este fin de semana, dijo rápido, apenas conteniendo su emoción. Tal vez la próxima semana, respondí con calma. Aún estoy arreglando algunas cosas de Scott. Mientras tanto, Margaret estaba haciendo maravillas. Ya 3 compradores serios habían visto la casa mientras yo, casualmente, iba a visitar a viejos amigos. El letrero de «Se vende» seguía guardado en la cajuela del coche de Margaret, sin tocar ni una flor del jardín. Todo se hizo en privado, con visitas discretas y pláticas en voz bajita. Los Henderson hicieron una oferta, me dijo Margaret un martes por la mañana, parada en mi cocina con un contrato en la mano. Precio completo, pagan en efectivo, y cierran en 30 días. Son una pareja joven muy linda, con 2 niños pequeños. Sentí un nudo en la garganta al imaginar pasitos corriendo por los mismos pasillos donde Steven jugaba cuando era niño, pero sabía que era lo correcto. Esta casa necesitaba una familia, no las remodelaciones frías que planeaba Addison. Quieren conservar el jardín, añadió Margaret con cuidado, sabiendo que eso me importaba mucho. El esposo dijo que los rosales de Scott fueron lo que lo convenció.
Se me llenaron los ojos de lágrimas, esta vez de verdad. A Scott le hubiera gustado eso. Firmé los papeles esa misma tarde. Margaret me apretó la mano cuando le devolví la pluma. Scott estaría muy orgulloso de ti, Caroline. Ese mismo día, hice una oferta por una casita perfecta en Oak Ridge, a solo 20 minutos de aquí, 2 recámaras, un solario para mis plantas y un jardincito fácil de cuidar. Lo mejor de todo, sistema de seguridad y patrullaje en la zona. No era ingenua. Sabía que Addison no se lo iba a tomar bien. Mi último paso fue un regalo para mí. Reservé un crucero de 3 semanas por el Mediterráneo, saliendo justo después de entregar la casa. Primera clase, suite con balcón, y todas las excursiones que Scott y yo siempre habíamos querido hacer. El precio me dio coraje al principio, pero Ted revisó mis cuentas y me aseguró que sí podía pagarlo. Mamá, ya agendamos una visita a Sunset Gardens para el sábado, me avisó Steven por teléfono el miércoles. El director nos va a dar un recorrido especial. Qué bien, hijo, dije con tono resignado, fingiendo estar conforme. Supongo que ya era hora. El viernes, todo estaba listo. La venta de la casa se cerraría en 28 días. La compra de la nueva iba sin problema. El crucero estaba confirmado. Ya había contratado a los de la mudanza para el día después del cierre. Solo faltaba activar la trampa. Invité a Steven y Addison a un brunch el sábado, sugiriendo que después podríamos pasar a ver Sunset Gardens. Addison, emocionada por lo que creía su victoria, se ofreció a traer pastelitos de esa panadería carísima del centro. El sábado en la mañana me arreglé con especial cuidado. No usé mis pants ni mi blusa cómoda de siempre, sino un vestido bonito que compré justo para este día. Me maquillé, me peiné y hasta me puse el collar de perlas que Scott me dio en nuestro 40 aniversario. No parecía una señora lista para irse a una residencia. Parecía una mujer lista para comenzar de nuevo. El timbre sonó a las 10 en punto. Addison fue la primera en entrar, con su clásica cajita rosa de panadería en la mano. «Wow, mamá, te ves muy bien», dijo Steven, sorprendido de verdad. «Gracias, hijo, hoy quise darme una arregladita». Addison me miró raro, con los ojos entrecerrados. «Bueno, qué bonito, aunque tal vez quieras cambiarte para la visita, algo más cómodo». «No, creo que así estoy bien», respondí con una sonrisa. «¿Tomamos un cafecito?» Nos sentamos en la mesa del comedor, la misma donde compartimos tantas comidas familiares. Addison no perdió el tiempo. «La directora de actividades organiza torneos de bridge todos los jueves», dijo, bien emocionada. «Y tienen camioneta para llevar a los residentes al súper 2 veces por semana. No tendrás que manejar para nada». «Ah, ya veo», respondí mientras servía el café. «Y supongo que ya hablaron del dinero», dije. Steven se acomodó en su silla, incómodo. «Bueno, pensamos que con lo de la casa sería más que suficiente». «¿La casa?», repetí, dejando la cafetera sobre la mesa. «¿Te refieres a mi casa?» «Pues sí», dijo Addison, como si no entendiera lo que yo misma había dicho. «Una vez que la vendas». «Ya la vendí», la interrumpí, tranquila pero firme. Se hizo un silencio total. Steven se quedó con la taza a medio camino de su boca. La cara de Addison se puso como estatua, completamente sorprendida. «¿Qué?», logró decir Steven. «Vendí la casa», repetí, sacando los papeles de una carpeta que tenía junto a mí. «El trato se cierra en 27 días. Los nuevos dueños son una pareja joven encantadora, con 2 niños». Addison se puso roja de coraje. «No puedes estar hablando en serio. ¿No puedes hacer esto sin decirnos?» «¿Sin decirles qué? ¿Que iba a vender mi casa?», levanté una ceja. «La casa está a mi nombre. ¿Y tú, Addison? Llevas queriendo remodelarla desde antes de que Scott estuviera frío en su tumba». Steven se puso pálido. «Mamá, ¿de qué estás hablando?» «Tú sabes muy bien de qué», dije, mirándolo directo. «Los escuché a los 2 en el funeral. Ya estaban planeando mandarme a una residencia y quedarse con la casa». Steven volteó a ver a Addison, que ahora sostenía su taza como si quisiera aplastarla. «Mamá, tú». «Malinterpreté», lo interrumpí, sacando otra carpeta y mi libreta. «El 12 de abril, Addison dijo que ya no podía subir las escaleras. El 15 de abril, los 2 trajeron a un amigo que es agente de bienes raíces. Habló del valor de la casa. El 18 de abril apareció el primer folleto de Sunset Gardens, junto con críticas sobre mi cocina, que según ustedes estaba muy pasada de moda». Los miré directo a los ojos. «¿Sigo? ¿Nos estabas espiando?», dijo Addison, ahora más alterada. «No, me estaba protegiendo», respondí, «y si me disculpan,
tengo que empacar. ¿Empacar? ¿A dónde vas?, preguntó Steven. Sonreí, sintiéndome más libre que en mucho tiempo. A mi crucero. 3 semanas por el Mediterráneo, primera clase. Sale un día después del cierre. Por primera vez desde que la conozco, Addison se quedó sin palabras. No puedes hacer esto, gritó, y su tono ya no era dulce, sino amargo y cortante. No estás pensando bien, estás de luto, estás tomando decisiones tontas. Estoy pensando más claro que en años, respondí, tranquila, con las manos sobre la mesa. El luto te quita la neblina, te muestra lo que realmente importa. Steven me miraba sin saber qué decir, blanco como papel. ¿Y dónde vas a vivir, mamá? Compré una casita en Oak Ridge, 2 recámaras, todo en una sola planta, muy fácil de manejar. Di un sorbo a mi café. El sistema de seguridad está excelente. Addison lo captó al instante. Se le abrieron las narices del coraje. Esto es ridículo. Nosotros solo queríamos ayudarte. ¿Ayudarme? Llamarme vieja, decidir por mí, y remodelar mi casa mientras me meten en una residencia. Negué con la cabeza. Eso no es ayudar, Addison. Eso es querer aprovecharse. Steven se levantó de la mesa, se pasó las manos por el cabello, todo alterado. Mamá, estás malinterpretando todo. Nos preocupaba que estuvieras sola. Entonces me hubieran preguntado qué quería yo, lo interrumpí, ya con la voz más dura, pero hicieron planes, a mis espaldas. Addison se paró de golpe, empujando la silla con ruido. No tengo por qué escuchar esto, estás siendo completamente irracional. Siéntate, Addison, dijo Steven, para mi sorpresa, su voz sonó tensa, pero firme. Mamá merece una explicación. Addison lo miró con la boca abierta, sorprendida, pero no dijo nada. Después de un momento, volvió a sentarse, cruzando los brazos como niña enojada. Yo los escuché, dije bajito, mirando directo a Steven. En el funeral, ustedes pensaban que no podía oírlos, pero sí, escuché todo, cada palabra. Steven bajó la mirada a la mesa, sin poder verme a los ojos. Te di muchas oportunidades para ser honesto conmigo. Cada vez que mencionabas Sunset Gardens, cada vez que Addison decía que esta casa ya era muy difícil para mí, yo esperaba que alguno mostrara tantita preocupación real por mí. Mi voz no tembló, pero el corazón me latía muy rápido. Siempre fue sobre la casa, nunca sobre mí. Eso no es cierto, dijo Steven, pero sin fuerza. ¿Ah, no? ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo me sentía de verdad? ¿Cuándo fue la última vez que hablamos de tu papá? ¿De cómo me duele haberlo perdido? Sentí que las lágrimas querían salir, pero no las dejé. Has venido 8 veces desde el funeral, y ni una sola vez preguntaste por mí. Solo hablas de la casa, de cómo vivo, de lo que según tú me conviene. La cara de Steven por fin mostró algo real, tristeza. Somos familia, dijo con voz apagada. Se supone que debemos cuidarnos. La familia no hace planes a escondidas. La familia no miente, negué con la cabeza. Tu papá estaría muy decepcionado. Eso le dolió, lo vi. Steven se encogió como si le hubiera dado una bofetada. Para él, Scott siempre fue su ejemplo, su guía. Saber que no estuvo a la altura, por fin le pegó. Pero Addison ni se inmutó. Esto es absurdo. Nos estás castigando por intentar ayudarte. Planeas tu futuro como si no importáramos. No, Addison, no me castigo, me protejo, dije mientras me ponía de pie, dando por terminada la charla, y ahora sí me tengo que ir a empacar. No puedes simplemente echarnos, balbuceó Addison. Sí puedo, la casa sigue siendo mía, al menos por los próximos 27 días. Fui a la entrada y abrí la puerta. Les avisaré mi nueva dirección cuando me instale, o tal vez no. Steven se levantó despacio, se notaba afectado. Hecho pedazos. Mamá, por favor. Necesito tiempo. Steven, mi voz ya era más suave. Es momento de decidir si puedo volver a confiar en ti. Lo miré con calma. Tu papá siempre decía que tenías buen corazón, solo te faltaba encontrar tu propia fuerza. Espero que haya tenido razón. Se fueron. Steven destrozado, Addison furiosa. Cerré la puerta con un clic suave. Y solo entonces me dejé caer en la banca de la entrada, con las manos temblando. Lo había hecho. Después de años de ser la que siempre cedía, la que no decía nada, por fin me defendí. El alivio fue enorme, y claro, las consecuencias no tardaron. En menos de una hora, mi teléfono ya estaba sonando, primero Steven, luego Addison.
luego algunos de sus amigos, hasta mi cuñada Nancy. Dejé que todos se fueran al buzón de voz. Los mensajes no paraban. Unos eran disculpas de Steven, y otros eran amenazas de Addison, y eso solo hacía que todos los demás se confundieran. Parece que Addison les andaba diciendo a todos que yo había tenido una especie de crisis nerviosa, y que estaba tomando decisiones tontas por estar triste. Tal vez le hubiera salido bien su mentira, si yo no fuera tan organizada. Esa noche me habló Ted, riéndose. Addison se apareció en mi oficina, me contó, exigiendo saber si tú estabas en condiciones para vender la casa. No pude evitar reírme. ¿Y qué le dijiste? Le dije que eres de las personas más capaces que conozco, estés de luto o no, y que si seguía hablando así de ti, podía meterse en problemas legales por difamación. Gracias, Ted. Un gusto. ¿Cómo estás? Me quedé pensando un momento mientras veía mi sala, llena de cajas a medio hacer. Estoy triste, admití, no por la casa, por Steven. Nunca me había dado cuenta de cuánto lo controla Addison, hasta ahora. Es un adulto, Caroline, él decide. Lo sé, suspiré, aún así, es mi hijo. Los días siguientes fueron un caos de actividades. Contraté a unos empacadores profesionales. Doné muebles que no me iban a caber en la cabaña nueva, y empecé a separar con cuidado los recuerdos y cosas valiosas de toda mi vida. Margaret venía de vez en cuando a traerme comida y ayudarme a decidir qué guardar y qué no. Una semana después de la pelea, Steven se presentó solo en mi puerta. Se veía fatal, sin afeitar, con cara cansada y la ropa toda arrugada. ¿Puedo pasar?, preguntó con voz ronca. Dudé un momento, pero luego me hice a un lado para dejarlo entrar. Entró a la sala medio vacía, viéndose confundido entre las cajas. ¿Si vas a hacer esto? Sí. Asintió lento, luego se dio la vuelta y me miró. Addison y yo peleamos fuerte. Me estoy quedando en casa de Dave. No dije nada, esperé a ver si seguía hablando. Tenías razón, dijo al fin, ella lo admitió todo. Yo, no estaba pensando en lo que tú querías. Dejé que Addison me convenciera de que sabíamos más que tú. Tragó saliva con dificultad. He sido un mal hijo. No es que seas malo, respondí bajito, solo estabas equivocado. ¿Puedes perdonarme? Lo miré bien, su cara se parecía tanto a la de Scott, aunque le faltaba esa fuerza interior. Perdonar lleva tiempo, Steven, y volver a confiar, todavía más. Él asintió, mirando al suelo. Lo entiendo, solo, no quiero perderte también. Por primera vez desde que Scott murió, sentí que mi verdadero hijo empezaba a salir de la sombra de Addison. No era suficiente todavía, pero era un comienzo. Tu papá me decía que lo importante no es si te equivocas, dije, lo importante es si tienes el valor para aceptarlo, y cambiar. Los ojos de Steven se llenaron de lágrimas. Lo extraño mucho. Yo también, le dije, tocándole el brazo con suavidad, todos los días. Nos quedamos callados un rato, compartiendo el dolor, aunque fuera eso. ¿Cuándo te vas al crucero?, preguntó al fin. En 3 semanas, el martes. Asintió y miró alrededor, las cajas, los espacios vacíos. ¿Necesitas ayuda con todo esto? Lo pensé un momento, luego asentí. Me vendría bien ayuda con el taller de tu papá, lo he estado evitando. Yo puedo hacerlo, dijo, con una chispa del viejo Steven en la mirada. A papá le gustaría que sus herramientas se usaran, no que se quedaran guardadas. Se arremangó y fue rumbo al garaje. En ese momento sentí un rayito de esperanza. Tal vez, solo tal vez, algo bueno podía salir de todo este dolor. Aunque Addison todavía no se rendía. Después, ya en el crucero, el mar Mediterráneo se extendía frente a mí. Ese azul tan enorme parecía borrar todas las sombras de las últimas semanas. Parada en la cubierta del Princess Royal, cerré los ojos y dejé que el viento me acariciara la cara. Por primera vez desde que Scott se fue, sentí un poquito de paz. Está hermoso, ¿verdad? Me giré y vi a Eleanor, una mujer de cabello plateado que conocí en la cena de anoche. Se paró junto a mí, en la barandilla, igual que yo, viajaba sola. Era viuda desde hace 3 años y por fin se había animado a hacer el viaje que su esposo siempre le prometió. Es más de lo que imaginaba, le dije. Scott y yo siempre hablábamos de este crucero, pero lo íbamos dejando para después, pensando que teníamos tiempo. Eleanor asintió, con una mirada que decía, te entiendo. Ese es el truco más cruel de la vida, ¿no? Dijo, creer que siempre hay un mañana más. La primera semana del crucero pasó entre paseos en cada puerto.
cenas elegantes y muchas risas que no esperaba. Me encontré siendo parte de un grupito de viajeros solitarios. Ahí estaban Eleanor, un profe jubilado que se llamaba Jack, una ex enfermera llamada Diane y Richard, un viudo de voz tranquila y mirada amable. Nadie andaba buscando amor, solo compañía, y pronto agarramos ritmo, comíamos juntos, platicábamos y explorábamos los lugares donde el barco paraba. Al octavo día, mientras íbamos rumbo a Santorini, por fin me animé a revisar los mensajes en mi celular. La distancia, tanto física como emocional, me había dado fuerza para enfrentar lo que venía. Steven había llamado varias veces. Sus mensajes empezaban defensivos, pero poco a poco se notaba que estaba reflexionando. Uno de los últimos decía: he estado pensando en lo que dijiste. Mamá, dijiste que papá estaría decepcionado de mí. Tenías razón. Dejé que Addison decidiera muchas cosas por mí. Solo quería evitar peleas. Ahora estoy yendo con un consejero, tratando de entender en qué momento me perdí. Eso me hizo llorar, sin esperarlo. Tal vez si había esperanza para mi hijo. Addison también dejó varios mensajes, cada uno más hiriente que el anterior. El último me dejó pensando. Te crees muy lista, Caroline, pero destruiste a esta familia. Steven casi ya ni me habla. Espero que estés contenta con tu venganza. Borré sus mensajes sin contestar. No se trataba de venganza, se trataba de cuidarme, de sobrevivir. La noche antes de llegar a Santorini, cené con mis nuevos amigos. Todo fluía bien hasta que Diane hizo la pregunta que yo había estado evitando. ¿Vas a ver a tu familia cuando regreses a Estados Unidos? Dudé, pero luego decidí ser honesta. Ya éramos un grupo cercano, y todos habíamos compartido historias familiares complicadas entre copas de vino y largas charlas. No, respondí, estoy peleada con mi hijo. Mi nuera quiso hacerme pasar por incapaz solo porque vendí mi casa. Ella quería quedarse con ella. Las caras de sorpresa se volvieron caras de enojo cuando les conté toda la historia. Hiciste lo correcto, dijo Jack, firme. Muchos adultos mayores son maltratados por familiares que creen saber más. Eleanor se inclinó y me agarró la mano. Hay que tener mucho valor para poner límites, sobre todo cuando se trata de tus propios hijos. Eso es lo que más me cuesta, admití. No quiero perder a Steven, pero tampoco quiero volver a como eran las cosas antes. Entonces Richard, que casi nunca hablaba mucho, se aclaró la garganta. Después de que murió Sarah, mi hija quiso que me mudara a su sótano, dijo. Según ella, era por mi bien. Me miró directo, con empatía. Tardamos un año en arreglar nuestra relación después de que le dije que no, pero valió la pena. Ahora me respeta de verdad, como nunca antes. Sus palabras me acompañaron el resto de la noche mientras veía el atardecer desde mi balcón. Tal vez eso era lo que Steven y yo necesitábamos, una relación basada en respeto, no en obligación. Y me di cuenta de algo más, lo que quería no era volver a la casa, sino volver a casa. Ese capítulo se había cerrado. Lo que me esperaba era mi nueva cabaña, mi nuevo comienzo. El crucero fue todo lo que Scott y yo soñamos, pero también me enseñó algo que no esperaba. Si puedo hacer una vida sin él, diferente, sí, dolorosa, claro, pero llena de nuevas posibilidades. Un día antes de llegar a Atenas, me llegó un correo de Margaret. Venía con fotos de mi cabaña. Los dueños anteriores dejaron la casa impecable, y los de la mudanza pusieron mis muebles justo como lo habíamos planeado. Se veía acogedora, tranquila, como un pequeño refugio, perfecta. Junto con las fotos, Margaret mandó un mensaje aparte. Pensé que deberías saberlo. Addison vino a la oficina ayer preguntando por tu nueva dirección. Le dije que esa información era confidencial. No lo tomó bien, solo te aviso. No me sorprendió. Addison nunca ha sabido respetar los límites, y perder el control de la situación, para ella, es lo peor que puede pasar. Me hice una nota mental, revisar que el sistema de seguridad esté funcionando antes de mudarme. En nuestra última noche en el mar, nos reunimos los 5 para una cena de despedida. Intercambiamos teléfonos, correos, y hasta hablamos de hacer otro crucero juntos algún día. Miré a cada uno de ellos alrededor de la mesa, gente que había llegado a mi vida apenas hacía unas semanas, pero que ya sentía como amigos de toda la vida. Un brindis, dijo Jack levantando su copa, por los nuevos comienzos. Y por los que ya no están aquí para compartirlos, agregó Eleanor, bajito. Pensé en Scott, en su risa, en cómo siempre me apoyaba sin condiciones, en cómo me impulsaba a alzar la voz, a defenderme. Por Scott, susurré, uniéndome al brindis. Mi vuelo desde Atenas aterrizó por la tarde. A pesar de mis nervios,
No había nadie esperándome en el aeropuerto, ni Steven, ni Addison. Me sentí aliviada, pero también un poquito decepcionada. Parte de mí quería ver a Steven ahí, que diera ese paso para arreglar las cosas. Margaret me recibió en la puerta de llegadas. Ver su cara me dio paz. Bienvenida a casa, viajera, dijo abrazándome. Te ves muy bien, descansada. El Mediterráneo te hizo bien. Sí, la verdad sí, respondí mientras tomábamos mi equipaje, pero ya quiero estar en casa. Steven te llamó, dijo Margaret mientras caminábamos al coche. 3 veces. De hecho, quería saber cuándo regresabas. Levanté una ceja. ¿Y le dijiste? Solo que volvías esta semana. Pensé que tú deberías decidir cuándo verlo. Me miró y añadió, sonaba diferente, más como el Steven de antes de Addison. Asentí, pensando en eso. ¿Y Addison? La expresión de Margaret cambió un poco. Se puso más seria. Después de ese día en mi oficina, no supe más de ella, suspiró. Pero hay rumores, dicen que Steven se fue a vivir con su amigo Dave. Parece que hubo un problema fuerte en su casa. Hasta los vecinos llamaron a la policía. Cerré los ojos un momento. A pesar de todo, no me alegraba que mi hijo tuviera problemas en su matrimonio. Lo voy a llamar mañana, dije. Primero quiero instalarme. El camino a Oak Ridge nos llevó por calles llenas de árboles. El otoño ya empezaba a pintar las hojas de dorado. Cuando doblamos en Willow Lane, sentí un nudo en el estómago, una mezcla de emoción y nervios. Ahí está, dijo Margaret, entrando en la cochera de una casa muy linda, con un jardincito al frente. Hogar, dulce hogar. Bajé del coche y me fijé en los detalles, las contraventanas azules, el caminito de piedra, los rosales en la entrada. No era la casa que compartí con Scott, pero, se sentía bien, un lugar para honrar el pasado y recibir con los brazos abiertos lo que viniera. Está perfecta, dije, y lo sentía de verdad. Por dentro, todo era como en las fotos. Mi sillón favorito para leer estaba en el solario, rodeado de mis plantas. El escritorio de Scott, más pequeño que el que tenía en su estudio, pero con su esencia intacta, estaba en un rincón de la sala. Nuestra foto de bodas tenía un lugar especial en la repisa de la chimenea. Mientras Margaret me ayudaba a deshacer la maleta, sentí que había tomado la decisión correcta. Este lugar era mío, cómodo, fácil de manejar y sin recuerdos dolorosos ni problemas. Esa noche dormí profundamente por primera vez en mucho tiempo, acompañada por los sonidos tranquilos de mi nuevo hogar. El mañana traería nuevos retos, volver a conectar con Steven, hacer nuevas rutinas, encontrar mi lugar en el barrio, pero en ese momento, estaba justo donde necesitaba estar. Un año después de que murió Scott, estaba en mi solario regando las orquídeas, que se habían vuelto mi pasión silenciosa. A través de las ventanas, vi como mi pequeño jardín empezaba a florecer con las flores de primavera. Los narcisos salían de la tierra y los rosales estaban llenos de brotes. Algunos eran esquejes del jardín de Scott, que trasplanté aquí y que estaban creciendo otra vez. De repente sonó el timbre y sonreí, justo a tiempo. Llamé desde la puerta mientras dejaba la regadera. Steven estaba parado en el porche con una pequeña bolsa de regalo. El año pasado había cambiado. Su postura era más derecha, su mirada más clara y su sonrisa más sincera. Ya no se veía la sombra de Addison en él. El hijo que siempre conocí estaba ahí. «Feliz cumpleaños, mamá», dijo dándome un abrazo. «Gracias, cariño», le respondí, entrando juntos a la casa. «Eres el primero en llegar. Margaret y los demás llegarán pronto». Me siguió hasta la cocina, donde había un pastel en el mostrador, chocolate con betún de vainilla, la receta favorita de Scott que por fin había aprendido después de tanto tiempo. Algunas tradiciones valen la pena. «¿Qué tal el nuevo departamento?», le pregunté, sirviéndonos café. «Bien, pequeño, pero cerca del trabajo», se encogió de hombros. «El divorcio será oficial el próximo mes». Asentí, todavía triste por el fracaso de su matrimonio, pero aliviada porque por fin había salido de la manipulación de Addison. La separación fue difícil, hubo acusaciones, amenazas y hasta una orden de alejamiento porque Addison se presentó en su trabajo haciendo un escándalo, pero Steven se mantuvo firme, y el consejero que aún veía lo apoyaba. «¿Y el trabajo?», le pregunté, su cara se iluminó. «Muy bien, la verdad, me están considerando para gerente de proyectos». Sonreí orgullosa, después de años de cambiar de trabajos que no le gustaban, y de vivir bajo la sombra de Addison. Steven había vuelto a su verdadera pasión, la restauración arquitectónica. Se le veía confiado. «Papá estaría orgulloso», le dije suavemente.
Los ojos de Steven se humedecieron un poco. Pienso mucho en eso, en lo que él diría de los cambios que he hecho. Siempre creyó en ti, incluso cuando tú no creías en ti misma. Asintió y luego sacó la bolsa de regalo. Esto es para ti, no es mucho, pero... Dentro había una cajita de madera, muy bonita, con un diseño de pájaros en vuelo. Steven, es hermosa. La hice yo, admitió con orgullo. En esa clase de carpintería de la que te hablé, usé las herramientas de papá para practicar. Pasé los dedos por la superficie lisa, emocionada sin poder explicar con palabras. Scott había intentado que Steven se interesara en la carpintería por años, pero Addison siempre decía que era una pérdida de tiempo. Es perfecto, dije, gracias. Entonces sonó el timbre otra vez y pronto la cabaña se llenó de voces y risas, porque llegó mi nuevo grupo de amigos, Margaret, Eleanor y Jack del crucero, que al final se hicieron más que amigos, también vecinos en Willow Lane y compañeros de mi club de lectura. Mientras nos juntábamos alrededor de la mesa del comedor, miré los rostros que me rodeaban, algunos nuevos, otros ya conocidos, pero todos muy queridos. Hace un año no me hubiera imaginado esta escena. La pérdida de Scott me había marcado mucho, la casa que compartíamos, la relación que creía tener con mi hijo. Ahora, aunque cada día extraño a Scott, he creado algo nuevo con las cenizas de ese dolor. No es un reemplazo, sino una continuación, una vida que todavía vale la pena vivir. Después del pastel y los regalos, mientras la charla se dividía en grupos pequeños, Steven me tomó a un lado. Hay algo que necesito decirte, dijo con una expresión seria. ¿En serio? Addison me buscó ayer. Sentí un nudo en el estómago. ¿Para disculparse? Pregunté. Negó con la cabeza, incrédulo. Dijo que ha estado pensando en todo y que sabe que fue muy controladora. ¿Le crees? Su voz fue firme, yo ni un segundo. Pero esa no es la parte que me preocupa, continuó. Preguntó por ti, por tu dirección. Dijo que quiere hacer las paces. Un escalofrío me recorrió el cuerpo, aunque el día era cálido. ¿Qué le dijiste? Nada. Pero, mamá, insistió, ella dijo cosas sobre tu cabaña, las contraventanas azules, las rosas, creo que ya sabe dónde vives. Asentí despacio, no estaba del todo sorprendida. La determinación de Addison siempre fue su característica más fuerte. Gracias por avisarme, tendré cuidado. La frente de Steven se frunció preocupado. Quizás debería quedarme aquí unos días. No, lo interrumpí con calma, gracias, pero puedo manejar a Addison. Mamá, tengo sistema de seguridad, vecinos que se fijan en todo y Margaret está en marcación rápida. Le apreté la mano. Créeme, Steven, ya no le tengo miedo. Él me miró bien y luego asintió, aunque a regañadientes. Solo llámame si pasa algo, lo que sea. Lo prometo. La fiesta siguió hasta la noche, llenando mi cabaña con ese tipo de calor y risas que sanan. Cuando se fue el último invitado, Steven me ayudó a limpiar y luego se quedó parado en la puerta, dudando. ¿Estás segura que vas a estar bien?, me preguntó con preocupación. Sonreí, conmovida. Sí, estoy completamente segura. Ahora vete, que mañana tienes esa presentación importante. Después de que se fue, di una vuelta por la cabaña, apagando luces y cerrando ventanas. En el solario, me detuve a ver las orquídeas que Scott nunca pudo mantener vivas. Mira esto, le susurré, pensando en él. Por fin le agarré la onda. A la mañana siguiente el día amaneció claro y soleado. Estaba disfrutando un café en el jardín cuando escuché el ruido de un auto entrando por la grava. Al levantar la vista, sentí un golpe de reconocimiento. Era el elegante coche de Addison. Algunas cosas nunca cambian, pensé, dejando mi taza y enderezando los hombros. Ella salió del auto, más delgada que en mi recuerdo, pero su imagen perfecta estaba un poco desgastada. El divorcio no la había tratado bien. Caroline, dijo, acercándose con una sonrisa forzada, qué bonito lugar tienes aquí. Me quedé sentado, sin levantarme. Addison, esto sí que es inesperado. Ella se quedó parada en el borde del jardín, claramente incómoda por mi falta de bienvenida. He estado pensando mucho, empezó, sobre cómo quedaron las cosas entre nosotros. Quiero disculparme. ¿De verdad? Mi voz fue fría. ¿O quieres algo más? Su sonrisa se apagó un poco. No sé a qué te refieres. Hice un gesto hacia la silla frente a mí. Siéntate y di lo que viniste a decir. Ella se sentó con cuidado, mirando el jardín como si midiera su valor. Steven y yo nos estamos divorciando. Sé que ha sido difícil económicamente. Se retorcía las manos en el regazo.
La casa está en proceso de embargo. Pensé que, con lo que tú casi perdiste tu hogar, podrías entender. Le levanté la mano para detenerla. Ahorrémonos tiempo, Addison. No viniste a disculparte. Viniste porque necesitas dinero y piensas que me sentiré culpable o que me dejaré manipular para dártelo. Su cara se puso dura y la falsa disculpa desapareció. Destruiste mi matrimonio. Me debes una. Me reí, divertida por su descaro. No te debo nada. Conspiraste para encerrarme en un asilo y quitarme mi casa. Me llamaste, la anciana, en el funeral de mi marido. Intentaste que me declararan incompetente, pero fui más lista que tú. Nunca dejas de mentir, Addison. Es cansado para ambos. Por un momento, una rabia muy fuerte apareció en su cara. El verdadero Addison, sin pretensiones, pero luego se calmó y se inclinó hacia mí con una mirada intensa y calculada. Está bien, necesito ayuda, Caroline. No soy tan orgulloso para no pedirla. Pero eres demasiado orgulloso para ganarlo de manera honesta, le respondí negando con la cabeza. La respuesta era no. Ella me miró fijo, como si no pudiera creer ese rechazo. Eres una perra sin corazón, susurró. Crees que ganaste, ¿verdad? Miré a mi tranquilo jardín. Pensé en mi cabaña acogedora, en los amigos que celebraron conmigo ayer, en mi hijo que está encontrando su camino de nuevo. Pensé en Scott, que estaría muy orgulloso de la fuerza que he encontrado. Nunca se trató de ganar, Addison. Me paré y señalé que la conversación había terminado. Se trata de sobrevivir, y en eso me he vuelto bastante buena. Esto no ha terminado, susurró ella levantándose. Sí, sí terminó, le dije, mirándola directo a los ojos. Adiós, Addison, te deseo lo mejor, pero nuestros caminos se separan aquí. La vi irse mientras las ruedas de su coche levantaban grava con furia. Antes, una pelea así me habría dejado temblando y dudando de mí misma, pero ya no. Cuando entré, llamé a Steven. Addison me visitó, le dije cuando contestó. Creí que debía saberlo. Voy para allá, respondió de inmediato. No hace falta, le dije, se fue y no va a regresar. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Sonreí aunque él no podía verme. Porque ya no soy la mujer que ella pensaba que era, ni siquiera soy la mujer que yo pensaba que era. Después de colgar, regresé al jardín, donde estaban las rosas que Scott y yo cuidamos durante años. Aquí son más pequeñas, todavía adaptándose al nuevo lugar, pero están creciendo fuertes, igual que yo. El sol de la tarde calentaba mi cara mientras cerraba los ojos y sentía a Scott en la brisa suave. Lo logramos, susurré, ya pasamos lo peor. Y en algún lugar, entre el susurro de las hojas y el canto lejano de los pájaros, casi pude escuchar su respuesta. Nunca dudé de ti, ni por un momento, Caroline, ni por un solo momento. Ahora me da curiosidad saber qué harías tú si estuvieras en mi lugar. ¿Has pasado por algo parecido? Cuéntame en los comentarios. Mientras tanto, aquí te dejo en la pantalla final 2 historias favoritas del canal que seguro te van a sorprender. Gracias por ver hasta el final.